Sermón del día miércoles de ceniza, primer día de la Cuaresma. Palabra de Dios de acuerdo a Mateo 6, capítulo 1 hasta el 6 y versículos 16 hasta el 21. El tema del sermón es justicia delante de los hombres versus justicia delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El texto bíblico también se puede traducir de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra limosna, es decir, guardaos de hacer vuestra ayuda a los pobres, guardaos de hacer vuestro socorro con dinero a los pobres, o guardaos de hacer vuestras obras de misericordia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús está recordando algo que sucedía en la época de Cristo, que en todas las ciudades israelitas había recolectores que después distribuían limosnas de dos clases a los necesitados, a saber, dinero reunido en la sinagoga los días de reposo para los pobres de la ciudad, y también alimentos que eran recibidos para distribuirse. También en la iglesia cristiana, la elección de los primeros diáconos, hoy en nuestra iglesia los conocemos como comisión directiva, surgió para asegurar una distribución equitativa de las limosnas entre los cristianos necesitados. Eso lo conocemos por Hechos de los Apóstoles capítulo 6. En la iglesia cristiana las necesidades de los pobres eran tenidas en cuenta. Incluso a todo cristiano se le exhortaba a apartar el primer día de cada semana alguna porción de sus ingresos para contribuir a las necesidades de los menesterosos. Por ejemplo, eso dice en 1 Corintios 16, versículo 1 al 4. Por lo tanto, en este pasaje bíblico de Mateo 6, Jesús no está rechazando las limosnas o la ayuda a los pobres como algo inútil, sino que recalca la necesidad de una motivación correcta. Cristo está rechazando la limosna como ostentación de justicia o de piedad delante de los hombres. Jesús condena la justificación ganada mediante las limosnas a los pobres, como algo capaz de anular la culpa por el pecado delante de Dios, y como capaz de asegurar el favor de Dios en tiempos de prueba. Aquí se ve que la ciega razón humana anda a tientas en las cosas de Dios y siempre anda buscando consuelo en sus propias obras, según su antojo, sin que pueda pensar en Cristo o en la fe. Los escribas y los fariseos del tiempo de Cristo eran santos, entre comillas, santos de esta clase, que confiaban en sus obras para su salvación. Pero San Pablo dice en el tercer capítulo de los Romanos: no hay ninguno que entienda, ningún justo. No hay ninguno que respete a Dios, ninguno que haga el bien, ni siquiera uno solo. Todos son incapaces y renegados. Romanos 3, versículo 10 al 12. También se lee en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30. Dios ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios dice todos los hombres, no exceptúa a ningún ser humano. Ese arrepentimiento delante de Dios y que Dios espera de nosotros consiste en conocer el pecado, en reconocer el pecado, es decir, que estamos perdidos, de modo que ni nuestra piel ni nuestros cabellos son buenos
delante de Dios y que debemos ser enteramente renovados y llegar a ser hombres distintos delante de Dios. De manera que Cristo no está condenando a la ayuda a los pobres. Lo que Cristo condena es al corazón humano que confía en esta obra para que Dios así lo tenga en cuenta y lo considere justo y santo delante de su presencia. Pero esto no es posible. No podemos ni logramos ser declarados justos e inocentes por Dios por causa de nuestras obras de piedad, por nuestras obras de compasión o de misericordia al prójimo. Porque debajo de nuestra piel y debajo de nuestra cáscara de bondad y de piedad que presentamos delante de los hombres, se encuentra nuestro corazón. Y nuestro corazón puede ser visto por Dios. Y nuestro corazón y lo que hay dentro de nuestro corazón, Dios lo ve y lo juzga enteramente. Y Dios ve que nuestro corazón es culpable y que no está libre de pecado, sino que Dios somete a juicio nuestro corazón con el martillo de la ley y nos declara culpables, porque somos pecadores y por lo tanto desobedientes frente a la santa ley de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice en Romanos 3, versículo 10 al 18, no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Engañan con su lengua. Sus labios destilan veneno de víboras. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria, y no conocen la senda de la paz. El temor de Dios no está ante sus ojos. Ese es el testimonio de Dios sobre lo que encuentra Él en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Y Dios no miente, ni puede mentir. Así que debes reconocer que el testimonio de Dios sobre lo que se encuentra en ti es verdad, y que su juicio sobre ti es verdadero y justo. Así que no hay obra humana que valga ante los ojos de Dios para justificarte en su presencia. Al hombre no le gusta para nada escuchar este testimonio de Dios, porque la ley de Dios acusa a la conciencia del hombre como alguien que merece el castigo. Y nadie quiere recibir el castigo, en especial cuando el castigo de Dios al hombre por su pecado es la muerte y el infierno. Hoy en día quedan pocas iglesias, pocos cristianos y pocos pastores que hablan de esta verdad. La verdad de la ira de Dios y de su justo castigo y santo castigo al ser humano por su pecado. Y ahí está el peligro de la hipocresía. Hipocresía que consiste en la falta de reconocimiento de nuestro propio mal y de nuestro propio pecado. El hipócrita es el más lamentable de los pecadores, porque frente al testimonio claro de Dios en su palabra, él se resiste y sin embargo le retruca a Dios y le dice en su corazón: Dios es mentira, no es cierto, yo no estoy perdido y yo no soy un pecador. Y por eso mismo yo no necesito pedirte perdón y yo no preciso reconocer mi falta de dignidad delante de ti, sino que con mis propias obras delante de los hombres yo ya tengo suficiente santidad como para entrar yo solito al cielo.
Y por eso los fariseos odiaban a Cristo, porque Él les decía en la cara: guardaos de hacer vuestra justicia, vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Odiaban también al Señor cuando descubría su hipocresía en la cara, diciéndoles: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Odiaban a Cristo, además, porque les decía: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. Ellos no querían escuchar que el Señor les revelara su falta de santidad y su falta de justicia delante de Dios. Pero Jesús lo hacía para que ellos pudieran reconocer su pecado y su necesidad de una justicia mucho más grande que la justicia de las obras. Esta justicia mucho más grande, esta justicia y santidad sublime y maravillosa, y que viene de Dios al hombre a través de Cristo, se llama el Evangelio, el perdón de los pecados. El Evangelio de la gracia de Dios, que perdona los pecados y que declara justo al culpable y que da la libertad al cautivo, solamente por una cosa: por causa de Jesús, que recibió en la cruz mi castigo, en mi lugar. Solo por causa de Cristo, que quiso padecer, sufrir y morir por los culpables. Solo por causa de Cristo, que prefirió la muerte y el infierno y ser tratado Él como culpable por amor a mí, a verme por la eternidad sufriendo el castigo eterno que yo merecí sufrir. El amor incomparable de Cristo por los pecadores, a eso se le llama la gracia de Dios. Por eso solo la gracia de Dios puede salvarte. Solo el favor inmerecido de Dios en Cristo quiso abrazarte. Por eso solo la fe en Cristo puede salvarte. Porque solo uno murió y solo uno resucitó por ti. Solo la fe en Cristo te declara justo ante el Padre, porque solo Cristo es santo y justo. En consecuencia, ahora que recibes de Dios mismo la motivación correcta, que es su gracia y su amor, es decir, el Evangelio del perdón y de la vida eterna en Cristo, ahora sí tú puedes escuchar con gozo y de buena gana lo que sigue diciéndote Cristo sobre la limosna, sobre la oración y sobre el ayuno. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, versículos 3 y 4. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 16. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 18. Y en conclusión, Cristo enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Aquí el Señor te deja una comparación para que pienses y valores el gran don que es la fe en Él. Si confías en Cristo, nada te faltará. Si confías en las riquezas, al final todo lo perderás. Si tu corazón ama lo terrenal, con las cosas terrenales terminará. Pero si tu corazón ama a Jesús, con Él estarás por la eternidad y nada te faltará. Si tu corazón anhela el cielo junto a Cristo, aunque ahora todavía estés en la tierra por un poco de tiempo, con seguridad estarás con Él y nada te faltará. El miércoles de ceniza recordamos que polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Mas también recordamos que del polvo de la muerte resucitó Cristo al tercer día. Y mediante la fe en Cristo, nosotros también resucitaremos a vida eterna. Como confiesa Job en Job 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta